Dice así: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, y ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que estaba en el camino de la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Berec se conoce con el nombre Pozo del Viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Palabra de Dios. Los niños pequeños hasta los 5 años pueden salir. La semana pasada, Last week, estuvimos hablando de una de las 3 necesidades we spoke about one of the 3 necessities que tenemos para ser restaurados a la imagen de Dios. that we have to be restored to the image of God. Y hablamos que tenemos la necesidad del poder de Dios. And we said that we need the power of God. Y reconocimos nuestra incapacidad delante de Dios. And we recognize our inability before God. Hoy hablaremos Today we will speak de la segunda necesidad que tenemos nosotros the second need that we have en este camino hacia la restauración de la imagen de Dios. in this path towards the restoration of the image of God. Y es la paciencia. And it's patience. Y tenemos que empezar con un principio. And we need to begin with a principle. Dios es paciente. God is patient. Y nosotros And we somos impacientes. are impatient. Así que Dios está trabajando So God is working con un pueblo impaciente with an impatient people cuando Él es paciente. when He is patient. Sabemos que muchos de nosotros We know that many of us tenemos problemas con la paciencia, have problems with patience. aunque muchas veces Despite many times esperamos en el tiempo de Dios, waiting in the time of God, pero nos podemos dar cuenta que cada uno de nosotros, but we realize that many of us, de una forma u otra, one way or another, provocamos tomar ciertas decisiones we make certain decisions o algunas alternativas or some alternatives para ayudar el proceso que Dios está realizando. to help the process that God is taking into account. Así que muchas veces nosotros, So many times we, como somos impacientes because we're impatient, y no es difícil esperar en el tiempo, it is hard for us to wait for time. tomamos decisiones con mucha prontitud. We make quick decisions. Y eso es importante en este pasaje. And that's very important in this passage.
Abraham está tratando con un Dios que es paciente God is dealing with a patient God. Abraham is dealing with a patient God. y él es impaciente. But he is impatient. No sabe esperar en el tiempo. He doesn't know how to wait. Y cada uno de nosotros nos enfrentamos a esa misma situación. And we all deal with the same situation. Él, Abraham, Abraham había entendido en el capítulo 15 had understood in chapter 15 que él necesitaba el poder de Dios. that he required the power of God. Eso le quedó bien claro en su mente That was clear in his mind a través de aquella hermosa experiencia que Dios le da, through that beautiful experience that God gives him. de que mira los cielos y contemple todas las estrellas. When he tells to look to the heavens to see the stars. Así que él So him, estaba esperando a Dios. he was waiting on God. Él estaba esperando que Dios se manifestara en su tiempo. He was waiting for God to manifest himself in his time. Él no estaba esperando porque nadie lo ayudara. He was not waiting because no one didn't help him. Él sabía que ningún ser humano He knew that no human being podía darle ni un hijo could give him a child ni darle la posesión de la tierra que era Canaán. or the possession of a land which was Canaan. Eso queda bien claro en el capítulo 15. That's very clear in chapter 15. Él entendió que Dios le dijo a él, yo lo haré solo. He understood that God told him, I will do it. Y eso le trajo a Abraham And that brought to Abraham cierto regocijo, cierta seguridad, certain security and rejoicement cierto confort a su vida and comfort to his life de saber que él no tenía que hacer nada to know that he didn't have to do anything para recibir estas dos promesas. to receive these two promises. Pero a pesar de todo esto, But despite all that, Abraham en este capítulo 16 Abraham in this chapter 16 nos habla del fallo de Abraham. speaks to us about his failure. Recuerden que en este capítulo 16 Remember that in this chapter 16, ya tenemos un hombre convencido we have a man that's convinced que el poder de Dios that the power of God es necesario en su vida. is required in his life. Sin embargo, nos narra la historia del fallo de Abraham, However, we're told about his failure porque no ejerció la paciencia. because he didn't exercise patience. Y podemos ver que Abraham And we can see that Abraham y Sarai and Sarah deciden decided tener un hijo. to have a child. Y Sarai And Sarah toma su esclava takes her slave y se la da a Abraham and gives it to Abraham para poder conseguir so that they can obtain la promesa, the promise, que era un hijo y una tierra. which was the child and the land. Dice el versículo 1 y 2. Verse 1 and 2 say the following. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Así que vemos que Sarai So that we see that Sarai le da una opción. gives him an option. Busquemos una madre sustituta. Let's look for a substitute mother. Y este es el problema de la paciencia, That's the problem with patience. que buscamos sustitutos para nuestra impaciencia. That we look for substitutes for our impatience. Ahora, el problema que tuvo Abraham, Now the problem that Abraham had que tomó esta decisión arbitraria, that took him to make this decision fue porque tenía problema con la paciencia. is because he had issues with patience. Dice el versículo 3, Verse 3 says the al following. final del versículo, Towards the end of the verse, esto ocurrió porque ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Habían pasado más de 10 años more than 10 years had passed by, en que Dios le había dicho a Abraham, which God had told Abraham, ya tienes mi poder, you have my power, pero yo voy a cumplir la promesa. but I will fulfill the promise. Así que el tiempo era largo ya. So the time was long. Y vemos que entra en ese momento la impaciencia en ambos personajes. So we see that in both characters, patience begins to work, impatience. Y es lógico, And it's logic tanto a Abraham como a Sara le gustó la propuesta, that for Abraham and Sarah, they liked that proposal porque ellos querían un hijo, because they wanted a child. ellos querían una tierra. They wanted a land. No había nada ilícito en lo que ellos querían, There was nothing illegal from what they wanted. pero ellos tenían que aprender But they had to learn que Dios actúa en su tiempo. that God acts in His time. Aunque ellos pensaban que Dios había atrasado más de 10 años. Even though they thought that God had taken too long. Y por tanto,
Therefore, tanto Abraham como Sarai Abraham and Sarai deciden lograr obtener estas promesas decide to obtain these promises a través de sus propios medios. through their own means. Nosotros And we enfrentamos los mismos problemas. face the same problems. Estamos contentos por un lado por nuestra salvación, We're happy on one side with our salvation. nos regocijamos en nuestra salvación, We rejoice in our salvation. pero por otro lado But on the other hand, pensamos que el éxito de nuestra salvación we think that the success of our o salvation, de reflejar la imagen de Dios or to reflect the image of God, está en mis planes is in my plan. y creamos planes como cristianos. And we create plans as Christians. Sin embargo, la Biblia dice que esto es un regalo de Dios. However, God says this is a gift from God. Él lo hará. He will do it. Él va a cumplir sus promesas. He will fulfill His promise. Es cierto que confiamos en el poder de Dios, It's true that we trust in the power of pero God, también que tenemos que estar listos para ser pacientes con Dios. but we also have to be ready to be patient with God. Tenemos que confiar plenamente en sus promesas, We need to trust completely in His promise, que Él las cumplirá en su tiempo that He will fulfill them in His time, y cuando Él considere apropiado. and when He considers appropriate. Así que vivimos nosotros So we live then, en este momento en una cultura impaciente. in this time, in a culture that is impatient. Usted cuando va a relevar una foto, When you go to reveal photos, se revela en cuestiones de minutos. you get it in a matter of minutes. Usted quiere preparar una comida You want to prepare food, en un microwave, un microondas, microwave. o macroondas, en inglés, macroondas, It's a microwave. en inglés, ahora, sorry, ya está traduciendo. Sorry. En cuestiones de minutos tenemos la comida lista. In less than minutes, you'll have food ready. Viajamos el mundo entero en fracciones de un día. You can travel across the world in days. En 14, 18 horas ya estamos allá en el oriente. 14 or 18 hours you'll be in the Middle East. Así que estamos acostumbrados a los resultados instantáneos. So we're used to quick results. Y eso nos hace a nosotros impacientes. And that makes us impatient. No queremos esperar. We don't want to wait. Y es algo de tiempo. And it has to do with time. Por ejemplo, For example, ¿cuántos de nosotros nos vamos a un restaurante? how many of us don't go to a restaurant? Y la primera pregunta que nos viene después de estar sentado unos minutos, And the first question that comes to our mind after being sitting down ¿cuánto tiempo se va a demorar este mesero en traerme la comida? is how long will it take before I get my food? ¿No es así? Nos impacientamos Isn't that so? We get impatient. y protestamos en contra del mesero. And then we protest against the waiter. O cuando vamos en el tráfico, Or when we're in traffic. aunque la persona delante no nos oye, Even though the person in front of us doesn't hear us, lo queremos empujar. ¡Apúrate, muchacho, dale! we want to push them. Que tengo un montón de cosas que hacer. Because I have many things to do. We Y say. lo que va a hacer también es hacerse el pelo, se va a un parque a hacer ejercicio. Or what you might be doing is just going to exercise. with Queremos people. llegar a todos los lugares con prontitud, rápido. We want to get to many places quick. Así que nos damos cuenta que de nuestra vida So we realize that in our lives, fluye la impaciencia. impatience. Queremos todo We rápido. want anything fast. Y también lo trasladamos a nuestra vida espiritual. And we translate that to our spiritual life. Y sabemos que Dios ha prometido grandes bendiciones para nosotros. And we know that God has promised great blessings for us. Pero es en su tiempo, But in His time, en el tiempo apropiado de Dios. in the appropriate time of Y God. nosotros tenemos que esperar pacientemente, And we need to wait patiently sin crear caminos, sin inventar veredas, without creating or inventing en paths que Él cumpla sus bendiciones en nuestras vidas. for Him to fulfill the blessings in our lives. Por ejemplo, Romanos 8:17 hay una gran bendición ahí. For example, Romans 8:17 is a great blessing. Fíjese cómo dice, si somos hijos, Notice what it says. somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos partes con Él en su gloria. Si soy un hijo de Dios, If I'm a child of God, queremos momentáneamente experimentar todas esas bendiciones. I want to experience that instantaneously. Y es un privilegio, And it's a privilege. pero es en el tiempo apropiado de Dios que vamos a recibir. But it's in the appropriate time of God that we will receive. Mientras tanto, In the meantime, tenemos que enfrentarnos a esta realidad we need to face this de reality que tenemos que esperar el tiempo de Dios para recibir sus bendiciones. that we need to wait on God's timing to receive those blessings. Ahora, Dios es sabio. Now, God is wise. Él no nos suelta todas las bendiciones de un golpe. He doesn't give us all the blessings from one point. Incluso cuando usted lee la Escritura, la bendición que Él nos ha garantizado ahora mismo As a matter of fact, when you read the Bible, the only one He's guaranteed now es el Espíritu Santo de Dios. is the Spirit of God. Es
la promesa que ya Dios ha cumplido en nosotros. This is the promise that He's fulfilled in us now. Efesios 1:14 dice, Ephesians 1:14. este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Así que recibimos una gran bendición So we receive a great blessing, que es el Espíritu Santo. which is the Holy Spirit. Y las demás cosas The rest of the things son pequeñas cosas are small things que Dios nos va a ir dando poco a poco en la medida que Él quiera darnos. that He will begin to give us little by little as in the appropriate time. Pero a veces se demoran. But sometimes they take long. Por tanto, la salud, el dinero, Therefore, health and money, la prosperidad, prosperity, Dios la ve como pequeñas cosas God sees them as small things que Él no se apura ni se apresura en darnos, that He's not in a hurry to give, porque nos ha dado las garras de su Espíritu Santo, because He's given us His Holy Spirit, que es lo más importante which is most important para mantener nuestra condición de hijos y herederos con Cristo. to maintain the status of children. No quiere decir que no nos vaya a dar las demás cosas, Doesn't mean that He's not going to give us the rest of the stuff, sino que la va a dar en su tiempo oportuno. but that He will give them in His appropriate time. Dios conoce qué bendiciones tú y yo necesitamos, God knows what blessings you and I need, y una de ellas and one of them es que seamos transformados, is to be transformed, que seamos cambiados, to be changed, que seamos a la imagen de Cristo. to be to the image of Christ. Y sabemos que muchas veces a nosotros And we know that many times for us, los planes de Dios the plans of God nos suenan un poco abstractos, sound abstract, pocos alcanzables para nuestras vidas. not attainable for our lives. Y es por eso que buscamos alternativas, That's why we look for alternatives. buscamos sustitutos en nuestras vidas, We look for substitutes. creamos planes en nuestras vidas, We create plans in our lives. porque vemos que el plan, el diseño de Dios Because we see that the plan, the design of es muy God abstracto para nosotros. is too foreign for us. Sin embargo, no es abstracto. However, it's not foreign. Es un plan perfecto de Dios para cada una de nuestras vidas. It's the perfect plan for every one of our lives. Y cada bendición de Dios And every blessing from está God dentro del reloj de Dios y no el nuestro. is within God's timing and not our clock. Muchos de nosotros podemos decir como Abraham, Many of us can say like Abraham, si yo soy un siervo de Dios, if I'm a servant of God, si Él me ha escogido para algo tan especial, if He's chosen me for something so special, entonces Él debe de cumplir su promesa en mí, then He should fulfill His promise, de darme un hijo y darme una tierra. giving me a child in the land. Y muchos también nos hemos hecho esa pregunta. Many of us have asked that question. Cuando hemos visto a otras personas, When we've seen other si people, Dios bendijo a esa persona, if God blessed that ¿por qué person, no me bendice a mí? why doesn't He bless me? Si sanó a esa persona, If He healed so and ¿por qué no so, me sana a mí? why doesn't He heal Si me? le proveyó a esa persona, He provided for so ¿por qué no and me provee también a mí? so. Why doesn't He provide for Así me? que luchamos con ese pensamiento dentro de nosotros. So we struggle with that thought in us. Queremos compararnos con otros. We want to compare us with other Y al people. compararnos con otros, When we compare ourselves, es algo tonto, absurdo. it's something dumb. Porque lo que Dios tiene para usted Because what God has for you no tiene que ser necesariamente para mí lo mismo. is not necessarily the same for Y me. Dios actúa en tu tiempo y en mi tiempo. God acts in your time and in my time. Pero Dios ha prometido a cada uno de nosotros cumplir sus promesas en nuestras vidas. But He has promised to fulfill His promises in each and one of us. Pero también hay un salmo dentro de la Biblia But there's also a psalm in the Bible y un cantor del templo, and a singer in the temple, Asaf, Asaph, que también se hizo la misma pregunta que nosotros nos hacemos. who asked himself the same question that we do. Dice el Salmo 73, 3, 13 y 14. Psalm 73:13 says the following. Sentí envidia de los arrogantes a ver la prosperidad de esos malvados. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Todos luchamos con estos sentimientos. We all struggle with these thoughts. Si usted realmente es honesto y se examina en su vida, If you're really honest and you examine your lives, usted verá que hay áreas en su vida you realize there's areas in your life que todavía no ha visto ciertas bendiciones de Dios. that you still have not seen some blessings from God. Por ejemplo, For example, cuando usted ve que otras personas tienen buena suma de dinero en los bancos, when you see that other people have a lot of money in the bank, cuando dice el salmista son malvados when the Bible says that they're wicked, y nosotros no tenemos dinero en el banco. and we don't have money in our bank. Cuando otros que son malvados tienen una buena salud para disfrutar
when other people that are wicked have great health, en lugares de placer y de pecado. to enjoy places of sin Y and nosotros pleasure, nos falta la salud and we lack health para servir al Señor. to serve the Lord. Cuando otros supuestamente tienen unas buenas familias, When others supposedly have a good que family, sus hijos marchan bien, their children live well, pero son personas malvadas. but they're wicked people. Sin embargo, nosotros However, we, que buscamos su rostro y luchamos por agradar a Dios, to seek His face and struggle to worship Him, vemos que nuestras familias tienen problemas. we see that our families have problems. Así que todos lidiamos con esta prueba. So we all deal with this trial. Pareciera como que Dios nos engaña, Seems like God was deceiving como us, que Dios se demora demasiado en sus promesas. like God delays His promises, Y esas bendiciones nunca llegan de acuerdo and those blessings never come accord a nuestras agendas, to our agendas, sino de acuerdo al plan que Dios tiene predestinado para nosotros. but according to the plan that God has predestined for us. Cuando Él considera apropiado, When He considers appropriate, Él restaurará cada área de mi vida. He will restore each area of my life. Por tanto, la paciencia So patience es esencial para alcanzar is essential to obtain la meta de la imagen de Dios en nosotros. the goal of the image of God in us. Ahora, ¿qué le pasa a las personas impacientes? Now, what happens to impatient people? Quiero compartirles 3 peligros de la impaciencia. I want to share with you 3 dangers of impatience. Son 3 cosas en las cuales Abraham falló. 3 things in which Abraham failed. Primero, First, Abraham honestamente Abraham honestly no siguió did not follow los deseos pecaminosos de su naturaleza. the sinful desires of his nature. Porque tener un hijo Because to have a y child tener una tierra en esa época and to have a land in that time no es un deseo pecaminoso. is not a sinful desire. Todos ustedes quieren tener hijos, ¿no es así? You all want to have children, Y eso right? no es un pecado. That's not a sin. Y ese es el caso de Abraham. And that's his case. En su mente decía, yo quiero algo que no es un pecado. In his mind, he said, I want something that's not a sin. No es una ganancia egoísta de mi parte, decía Abraham. It's not a selfish gain. Ahora, Now, él está tratando con una parte débil de su vida. he's dealing with a weak area in his life. Él espera una expectativa de Dios que es legítima, He's waiting for an expectation from God, which is legit, que es tener una imagen de Dios which is to have an image of God a través de su hijo. through his son. Así que el propósito del patriarca So the purpose of the patriarch es multiplicarse en la imagen de Dios en un hijo. is to multiply the image of God in a son. Y aquí hasta ahora no hay ningún problema. And to this point, there's no problem. El que él desee tener un hijo, For him to desire to have a son, que usted desee tener un hijo, for you to desire to have a para child, instruirlo en el Señor no es un problema. to instruct him in the Lord is not a problem. Eso es lo que él buscaba conseguir. That's what he seeks to get. Pero el problema estaba But the problem was que él quería lograrlo o conseguirlo that he wanted to obtain it or reach that según sus propios planes. according to his own plans. Así que enfrentamos este primer problema. So we face this first problem. Buscamos sustitutos, We look for substitutes, alternativas, alternatives para ir detrás de nuestras bendiciones. to go after our blessings. Eso lo hace usted You do that, y yo lo hago también. and I do it as well. Tal vez el propósito que perseguimos es muy bueno y es legítimo. The purpose that we are after is probably legit and good. Los deseos pueden ser correctos, The desires can be correct as well, pero nuestros planes pueden estar equivocados. but our plans can be wrong. Amén. Amen? Ustedes pueden, nos damos cuenta We realize en nuestros propios argumentos. in our own arguments, Yo no veo nada malo en que yo haga esto. I don't see nothing wrong with doing this. Y Abraham no tenía nada incorrecto en sus pensamientos. And Abraham didn't have anything incorrect in his thoughts. Donde estaba el problema de Abraham era cómo lo iba a lograr. His problem lied in how he would obtain that. Y buscó sustitutos. And he found substitutes. Una madre sustituta. A substitute mother. Lo segundo error que comete Abraham, Second mistake he commits, que es un peligro de nuestra impaciencia, that is also a danger of our impatience. y que para mi punto de vista And that from my point of view, es la raíz de nuestra impaciencia. is the root of our impatience. Abraham Abraham acepta accepts cosas que la cultura veía bien, things that the culture saw as acceptable, pero eran inmorales para Dios. but were immoral for God. Repito, I repeat, Abraham acepta cosas Abraham accepted things que son normales para la cultura de su tiempo, that were normal for his culture, pero a la vista de Dios but from God's perspective, eran inmorales. they were immoral. Sarai se le acerca a Abraham Sarah approaches him
y le dice, ¿sabe que tengo una esclava? And you know that we have a slave woman. En nuestra cultura In our culture, es permitido que los amos, it's permissible for the masters, es visto correctamente, or seen correctly, que los amos se acuesten con sus criadas. for the masters to sleep with their slaves. No veo ningún problema en eso, Abraham. I don't see anything wrong with that. Nadie Abraham. nos va a criticar, It's nothing to criticize. porque todo el mundo lo hacemos. Because everyone does it. Pero no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la poligamia. But that doesn't mean that God agreed with polygamy. Amén. Polygamy, amen? Era un pecado aceptado por la cultura. It was an acceptable sin within the culture. Y él vio, bueno, sí, si todo el mundo lo hace aquí en Canaán, And he saw, well, everyone does it here in Canaan. y tenemos un propósito legítimo And we have a legitimate purpose de tener un hijo to have a child y tener una tierra, and to have a land, y todo el mundo lo hace, and everyone does it. ahí nadie nos va a señalar con el dedo. Sorry, no one will judge us. Nadie se va a atrever a decirnos nada. No one will dare to say anything. Es algo aceptado por nuestra cultura. Because it's acceptable within our culture. Son normas de nuestra sociedad, Sarai. It's norms of our society. Sin embargo, él However, he no perseguía did not seek sus metas his goals por algo que se viera como rechazable. as something that was rejected. Por ejemplo, For example, él no dijo, voy a convertirme en un criminal, he didn't say, I'm going to become a criminal. voy a hacer cosas horribles I'm going to do horrible things para obtener la tierra. to obtain the land. Porque Sarai rápidamente hubiera brincado. Because Sarah would have jumped. ¿No es así? Isn't that so? ¿O no le digo a Sarai, Well, didn't he tell Sarah, voy a convertirme ahora en un hombre I'm going to become a man, en que voy a salir por toda esta tierra de Canaán and I'm going to go throughout Canaan. y voy a empezar a raptar a todos los niños de la gente y van a ser mis hijos? And I'll begin to kidnap all the kids, and they're going to be our Porque sonaría children. también algo Because that would be something what? que la sociedad de su tiempo no aceptaba. His society would not accept that. Igual pasa en nuestro tiempo. Same thing happens in our times. Hay pecados que aceptan las culturas. There's sins that are acceptable within our culture. Y hay otros que la cultura, como el crimen, And there's other ones like crime, como el robarse a los niños, or to kidnap es kids. despreciable. It's not acceptable. Entonces hay cosas que salen a la mente como algo que es obvio que no podemos hacer. So there's things that it's obvious that we cannot do, Pero hay otras cosas que parecen que no son tan obvias y yo puedo hacer. but there's other things that are not as obvious that I can do. Por tanto, la impaciencia nuestra la controla nuestra cultura. Therefore, our impatience is controlled by our culture. Afecta la cultura entonces sobre nuestras vidas. Culture affects our lives. Si hay algo que la cultura acepta, yo puedo usarlo como un medio para lograr mis fines. If there's something that the culture accepts, it's a means that I can use. Voy a mencionarle tres cosas. And I will mention three things. Por ejemplo, en el tiempo de Abraham, en el tiempo bíblico. For example, in antiquity, Voy a hacer entre paréntesis. in parentheses, Cuando se escribe Génesis, when Genesis is written, el pueblo de Israel estaba en el desierto. the people of Israel was in the desert. Los primeros oyentes no somos nosotros. The first listeners is not us. Es el pueblo de Israel que está en el desierto, The people of Israel in the desert, que van a entrar pronto a la tierra prometida, about to enter the promised land, la cual que Dios le dice no se contagien, no se contaminen con nadie, ni se casen con nadie. which God tells them do not be contaminated with it. Y eso hay que tenerlo en mente. You have to keep that in mind. No pueden tener las mismas costumbres de que Canaán le dice Moisés a los israelitas. You cannot have the same customs that they have. ¿Por qué? Why? Mira lo que hizo nuestro padre Abraham. Look what our father Abraham did. Él siguió pecados aceptables por la cultura. He followed sinful sins that were Y acceptable. por eso, And that's why hoy nosotros we now somos un pueblo murmurador. are people that are complaining. Abraham vio las estrellas de los cielos. Abraham saw the stars in the heavens. Y nosotros vimos abrirse el mar. And we saw the open sea. Y seguimos siendo como Abraham, impacientes. And we continue being impatient. Creemos en el poder de Dios, We believe in the power of pero God. necesitamos ser pacientes But we need to be patient. para no crear caminos To not create paths que nos llevan a la bendición. that take us to the blessing. Cuando ellos oyeron esto, entendieron muchas cosas. When they heard this, they understood many things. Por eso ellos querían regresar por su propio camino otra vez hacia Egipto. That's why they wanted to return to Egypt. Y Dios les dijo, no, hay que ir hacia Canaán. Este es mi camino. And God said, no, my way is to Canaan. Y eso no se nos puede escapar en esta lectura bíblica. And we cannot escape that when we read this. Habían pecados aceptables. There were acceptable sins. La
población complaining en el tiempo de Moisés con los israelitas. in Moses' time with the Israelites. Mentían entre ellos, They lied amongst se themselves. engañaban. They deceived themselves. Y podemos darnos cuenta entonces And we can realize then que también nosotros hacemos lo mismo. that we also do the same. Dejamos que nuestros hijos hagan todo lo que ellos quieran hacer. We let our children do everything that they want to do. ¿Por qué? Why? Porque sus amigos también lo hacen. Because their friends also do it. Si sus amigos van a fiestas, van a discotecas, If their friends go to parties and clubs, van a diferentes actividades sociales, they go to different social activities, ¿por qué no pueden ir mis hijos? why can't my children go? Eso no es ningún problema. It's not a problem. Nadie dice amén. No one says amen. No. Hacemos lo mismo. We do the same. Nosotros violamos el día de adoración. We violate the day of the Lord. ¿O no lo violamos? Or don't we violate? Me gustó mucho una persona que me dijo esta semana Like what someone told me this week. que fue a buscar un trabajo They went to seek a job. y le dijo que el domingo no podía trabajar. Told them that I couldn't work on El Sunday. empleador la miró muy extrañada, The employer saw the person weird. como que diciendo, ¿de dónde tú saliste? They say, where are you from? Aquí todo el mundo trabaja los domingos. Everyone works on Sundays. ¿Cómo tú me vas a decir que no vas a trabajar el domingo? How are you going to tell me you don't work on Si Sunday? todo el mundo trabaja en este país el domingo. If everyone in this country works on Sunday, ¿Ve? Es un pecado aceptable, see, is an acceptable sin. un pecado cultural. It's a cultural sin. Es normal que los cristianos trabajemos también los domingos. ¿Por qué? It's normal for Christians to work on Sunday. Why? Porque todo el mundo trabaja el domingo. Because everyone works on Y Sunday. es por eso que para nosotros es tan fácil violar el día del Señor. And that's why it's so easy for us to violate the day of the Lord. ¿Por qué tenemos problemas con las finanzas de las iglesias, en las iglesias? Why do we have problems with the finances at church? Porque los hermanos se quedan con los diezmos. Because brothers stay with the tithes. ¿Cuál es su psicología? What is the psychology Si behind it? yo doy mis diezmos, If I give my tithes, no me puedo comprar un carro. I can't buy a car. Si yo doy mis diezmos, If I give my tithes, no me puedo ir de vacaciones. I can't go on Y vacation. no hay nada malo en comprarme un carro. There's nothing wrong with buying a No hay car. nada malo en que yo me vaya de vacaciones. Nothing wrong with going on vacation. Todo el mundo lo hace con su dinero. Everyone does it with their Es money. más, yo trabajo, Better get out of work. dice la gente, People y say, el dinero es mío, y hago con él lo que yo quiera. the money's mine, I do what I want. Buscamos entonces caminos, sustitutos, So we will look for substitute paths. y después queremos recibir bendiciones de Dios. And then we want to receive blessings from God. Eso es una gran cosa, ¿verdad? That's a great thing, right? ¿Quién no le gustaría vivir así, la vida cristiana? Who doesn't want to live the Christian life that way? Todo el mundo comete pecados aceptables, Everyone commits acceptable sins, y yo también puedo hacerlo porque nadie me va a reclamar. and I can do the same because no one's going to judge me. Así que nuestra impaciencia So our es impatience controlada, es dominada por los pecados aceptables de nuestra cultura, is controlled and dominated by the sins of our culture. y nosotros pensamos que también son aceptables para Dios. And we also think that they're acceptable for God. Tener un hijo como una esclava era algo aceptado por la cultura de Abraham, To have a child with a slave was something acceptable in the culture. pero era inmoral para Dios. But it was immoral for God. Él creó a Adán para Eva y a Eva para Adán. He created Adam for Eve and Eve for Adam. Así que Dios no está a favor de la poligamia, hermanito. So God is not in favor of polygamy. Es un problema cultural que había en el tiempo de Abraham. It's a cultural problem that Y existed. que este problema cultural siguió avanzando a través que revansa la historia de la redención. And this cultural problem continued to advance as redemptive history advanced. Por tanto, el pueblo de Israel, como nosotros, hacemos muchos pecados culturales. So the people of Israel committed cultural sins as we do as well. Hoy yo le llamo caminos alternativos I call it alternative ways para lograr la bendición de Dios. to obtain the blessing from God. Este camino, dice Jesús, que es muy difícil. This path, Jesus says, is ¿O very no lo difficult. dijo? Or didn't he say that? Hay que buscar un alternativo We have to find an alternative para poder hacerlo más fácil el camino. to make the path easier. Lo tercero, The third thing, quiero que muchas veces nosotros nos engañan. A mí me ha engañado, me ha confundido mucho este perro. and it's something that deceived me many times. Pensamos We think que nuestros caminos that our ways van a tener éxito, are going to be successful, pero al final son caminos que fracasan. but at the end, our paths that are failure. Abraham, cuando vio la propuesta de Sarai, Adam, when he saw Sarai's proposal, vamos a tener éxito, we're going to be successful. vas a salir embarazada de Agar, You will get pregnant, vas a tener un hijo you'll have a child, y voy a tener una tierra. and we'll have a land. A primera vista había éxito. At first glance, it was Y successful. esos son nuestros planes. And
Those are our plans. Todos los planes que nosotros realizamos, All the plans that we do, pensamos que van a tener éxito, we think they will be successful, pero terminan en el fracaso. but they end in failure. Así que podemos darnos So we can see, por enterados ya to understand now, que todo lo que nosotros hagamos fuera de los caminos de Dios, that everything that we do outside of the ways of God, buscando nuestras bendiciones, seeking our blessings, van a fracasar. will fail. Así que la impaciencia en el caso de ella era por tener un hijo. So her impatience in this case was to have a child. Dice Gálatas 4:23. Galatians 4:23. El de la esclava nació por decisión humana. Así que Dios no tenía nada que ver ni con la decisión que tomó Agar, Sarai y Abraham. God had nothing to do with the decision that Hagar and Sarai had. Dice que fue una decisión humana. It says it was a human decision. ¿Ves qué diferencia? See the difference? Algo legítimo, algo que parecía bueno, Something legit, something that algo was good, aceptable por la cultura. something accepted by the culture. Dios dice, eso fue una decisión humana. God says that was a human decision. Yo no estaba allí. I was not there. No me echen la culpa a mí. Don't blame me. Y continúa el pasaje diciendo, And the passage continues saying, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa, que era Sarai teniendo relación con Abraham y naciendo su hijo Isaac. which was Sarai having relations with Abraham and having Isaac as a son. Dios promete promesas en nuestras vidas, God promises in our lives. pero ninguna de las promesas de Dios son humanas. But none of the promises of God are human. ¿Qué quiere decir esto entonces? What does this mean Que then? tiene que haber una intervención sobrenatural, milagrosa de Dios There has to be a supernatural, miraculous intervention from God para que se cumplan esas promesas de Dios en nuestra vida. for those promises of God to be fulfilled in our lives. Porque son de un Dios divino, no de un Dios humano. Because they come from a divine God, not a human God. Y eso tenía que tenerlo claro Abraham y nosotros. And Abraham had to have that clear. We do as well. Por eso él no podía buscar una alternativa o sustituto para la promesa. That's why he couldn't seek or find an alternative for that promise. Muchos de nosotros pensamos que Dios se demora demasiado. Many of us think that God delays us. Y sentimos a veces celos como Sarai, ¿no? And we feel jealousy many times as Sarai. Sin embargo, However, cualquier decisión humana que nosotros tomemos, every human decision that we make, o ese plan que tú crees que es perfecto y aceptable para Dios, or that acceptable plan that you think is for God, se convierte en tu peor enemigo. becomes in your worst enemy. Vamos a Génesis capítulo 16:6. Look at what Genesis 16:6 says. Dice, esta esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera, comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Y se fue al desierto. She went to the desert. Pero Dios es un Dios de una gracia común, But God is a God of a common grace. que deja caer la bendición sobre los buenos y sobre los malos, He allows the blessing to fall upon the good and the bad. porque tiene un propósito también con los malos. Because He also has a purpose with the wicked. Y dice que Dios salió al desierto a buscar a Agar. And it says that God went to the desert to seek Hagar. Y le dijo a Agar, regresa otra vez al campamento. And He tells Hagar, return. Yo I te voy a bendecir. will bless you. Y no solamente te voy a bendecir como un hijo, And not only will I bless you with a child, sino que este hijo tuyo, Ismael, but this son of yours, va a tener Ishmael, una descendencia muy grande. will have a great descendancy. Pero un gran problema para Israel. But it will be a great problem for Israel. Él te peleará contra todos los enemigos, contra todos sus hermanos. He will battle against all his brothers. El sustituto, The substitute, la esperanza de Abraham y Sarai, Abraham and Sarah's hope, se derrumbaron delante de su presencia. crumbled down before their face. Y sabemos por la historia bíblica And we know through biblical history que Ismael se convirtió en un grande dolor de cabeza para Israel. that Ishmael became a pain in the head for Israel. Como dice, ese es alma salvaje, Like it says that luchará contra ustedes will fight against you y será enemigo de todos sus hermanos. and will be an enemy to all his brothers. Así que la impaciencia de Abraham, So Abraham's impatience, el camino que ellos habían trazado, the path that they had decided, que parecía que le iba a conducir a la bendición, it seemed like it would take them to the blessing, le trajo grandes problemas. brought great problems. Y así son todos nuestros caminos.
And our paths are the same way. Así son todos nuestros planes. All of our plans are the same way. Serían muy buenos, muy excelentes, muy chéveres, They seem excellent and well and good, pero como son humanos, but because they're human tienen que plans, terminar en fracasos. they end in failure. La impaciencia nos lleva al fracaso. Impatience takes us to failure. Habían pasado más de 10 años, ¿no? 10 years have gone by or more. Pero él no confió en el poder de Dios But he did not trust in the power of y God, esperar pacientemente en el tiempo de Dios. or waiting patiently in the time of God. ¿No es verdad que nosotros hacemos lo mismo? Don't we do the same? ¿No es así? Isn't that so? Muchas veces nuestras familias viven como viven las demás familias porque los demás lo hacen. Many times our families live like other families because everyone does it. Yo he escuchado veces tras veces I've listened time after time. la misma respuesta en cuanto a los niños y los celulares. The same response in regards to children and cell phones. Que los demás tienen celulares. But everyone else has cell phones. Ellos tienen internet porque los demás tienen internet. They have it because everyone else has it. Eso no es ningún pecado. It's not a sin. No es igual que Abraham. Is it the same thing as Abraham? Buscamos sustitutos para cumplir los planes de Dios en la vida de nuestros hijos We look for substitutes to obtain the blessings in the lives of our o children en nuestro trabajo or at our jobs por la impaciencia because of impatience. de esperar que sea el momento que la persona o el niño crezca y sea maduro en la fe, To wait for the moment for him to grow and be que faithful, tenga una relación fuerte con Cristo, to have a strong relationship with Christ. en que esas tonterías no lo puedan separar nunca del amor de Dios. And that will never separate him from the love of God. Pero como todo el mundo a los 15 años tiene que manejar y tener autos, But because everyone has to drive at 15 and have a car, mi hijo también, then my son or the daughter as well. no hay ningún pecado. There's no sin in that. Como todos los niños aquí trabajan a los 12, 13, 14 años, Like all the kids here work at 12 and 13 years of age. eso no es ningún pecado. It's not a sin. Que vayan a trabajar. Let them go to work. Anyway, de todas maneras, And anyways, todo el mundo tiene que trabajar. everyone has to work. Todo el mundo lo hace. Everyone does it. Puede ser algo muy bonito, aceptado por la cultura, It's because it's something nice, acceptable by our pero culture, no aceptado por Dios. but not accepted by God. Por eso hay que ir a las escrituras. That's why we have to go to the scriptures. Los institutos y alternativas The alternatives and nos dan substitutes impresión de éxito, give us seem like they're successful. de que es lo correcto que debemos hacer. That is the correct thing to do. Por ejemplo, cuando vemos a hombres de negocio For example, when we see businessmen, que se hacen famosos engañando a otros, they are famous deceiving others, nosotros también queremos hacerlo igual. we want to do the same thing. O cuando vemos también personas a través de la mentira Or when we see people that through lies sacar 6, 7, 8 mil dólares al tío Sam. obtain $6-8 million. No, mil. Oh, $6,000-8,000 Si no te acabas con el tío Sam en poco tiempo. worth of tax money. Todo el mundo lo hace. Everyone does it. Los contadores saben cómo manejar todo. Accountants know how to deal Y with todo all el mundo hace eso. but everyone does it. Y Dios no se va a poner bravo conmigo, God's not going to get upset with me porque Él sabe que yo necesito ese dinero para darle los diezmos. because he knows I need that money to give my time. ¿Viste cómo manejamos a Dios? You see how we manage God? Pero es inmoral delante de Dios mentir. But it's immoral before God to lie. Sea el tío sano o la tía santa. Whether it be Uncle Sam or Auntie Sam. No importa quién sea, no podemos engañar. Doesn't matter who it is, we don't deceive them. O cuando estamos en un problema, Or when we're in a problem. lo primero que nos viene a la mente es mentir. The first thing that comes to our head is Si lie. yo miento, salgo del problema. If I lie, I'm going to get out of ¿No es this. verdad? Isn't that true? La queja de la gente que no le dan las food stamps o los Medicaid Complain from people who don't receive food stamps or es Medicaid. que yo dije la verdad y no me lo dieron. It's because I said the truth, I didn't give it to Pero them. lo dicen con tristeza. But they say it sadly. En vez de decirlo con orgullo. Instead of rejoicing. Wow, dije la verdad I said the truth, y no me bendigo el gobierno. and the government didn't bless me. Pero mi bendición no viene del welfare, But my blessing doesn't come from the welfare. sino viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. But it comes from the God who created the heavens and the earth. Pero nosotros preferimos mentirle al Medicare, al welfare, But we prefer to lie to Medicaid or welfare para que nos den 16, ciento y pico por estar y poder comer un poco. to get $100-something to eat of it. Y lo que decimos es, todo el mundo lo hace. And what we say is everyone does it. Y nos involucramos en estos sustitutos, And we get involved in these substitutes. que tarde o temprano, That sooner or later, estas acciones, estas decisiones nuestras, these actions or decisions from us se volverán en contra de nosotros. will turn against us. Así que la impaciencia entonces So impatience then nunca nos va a conducir a las promesas de Dios.
will never conduce us to the promises Si of Dios God. es paciente, If God is patient, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. we need to learn to be patient. El error de Abraham Abraham's error fue no esperar el tiempo de Dios. was not to wait on God's time, No confiar, not trusting, no tener esa seguridad en su poder, not have that trust in His power. que para él en ese momento implicaba And for him at that time implied paciencia patience y no sustitutos. and not a substitute. Para nosotros entonces el mismo desafío. For us, it's the same challenge then. No haga diseños Don't create design aparte del plan que Dios ya tiene en sus escrituras. apart from the one that God already has in His scriptures. Queremos ser la imagen de Dios. We want to be the image of God. Queremos que nuestros hijos sean portadores de esa imagen. We want our children to portray the image of God. Entonces tenemos que ser pacientes, And we need to be patient. dejar que ellos vayan creciendo Allow them to grow en su relación con Cristo, in their relationship with Christ. que vayan fortaleciéndose en las escrituras, To strengthen themselves in que usted the lo God. comience a escuchar, que da con confianza la esperanza a otros de lo que hay en Él. You see that they can share the hope that is within them. Entonces después láncelo a la oscuridad And then you can send them into darkness para que sea luz en medio de la oscuridad. so that they can be light in the midst of darkness. Pero no seamos así. But we don't do it that way. Lo metemos en la oscuridad siendo oscuridad a nuestros hijos. We fill them in the darkness when they are darkness Y themselves. siguen siendo And they continue being velas apagadas dentro de sus escuelas, candles that don't light up in their dentro schools, de sus trabajos cuando crecen. in their jobs when they grow up. Porque eso fue lo que aprendieron. Because that's what they learn. Ser impacientes como sus padres. To be impatient like their No parents. esperar en el poder de Dios. Not to wait on the power of God. Sé que es difícil. I know it's hard. Yo sé que es difícil. I know it's hard. Porque cuando el hijo tuyo te pide el carro como una... Because when your son Está asks, tiqui, 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 tiqui. when your son or your daughter asks you for the car, and Preferible they darle el carro que no tenerlo encima de mí. I'd rather give it to him than not having asked. ¿No es así? Isn't that so? O cuando el niño o la niña quiere vestirse así, así, porque así se visten sus amiguitas. Or when your son or your daughter wants to dress this way because her friends O dress porque yo this way. quiero ir a la fiesta del cumpleaños de los 15 de mi amiguita. Because I want to go to the party of the 15th of my Y si friend. no se lo da, él o ella está ahí. tiqui, 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 tiqui. And if you don't allow them, they're there after you, after and after. Pero como usted no es paciente, But because you're not patient, es impaciente, you're impatient, crea un camino you create another y path, le dice, ve hija o ve hijo. and you say, go son, go Por daughter. eso no vas a perder tu salvación. You're not going to lose your salvation. Because Claro que no la va a perder, of course you're not going to lose it. pero va a haber resultados en su vida But you'll see results in their lives que se van a volver en contra de ella misma o él mismo. that will return against them. El problema de la impaciencia está acá, The problem of impatience is here. que nunca pensamos That we never think que nuestras malas decisiones that our bad decisions un día nos van a alcanzar. one day will catch up to us. Abraham nunca se imaginó Abraham never thought el desastre que iba a traer Ismael, the disaster that Ishmael no solamente a ellos como nación, would bring not only to them as a nation, sino al Evangelio en Cristo Jesús. but to the gospel in Christ Jesus. A veces nuestros buenos planes, hermanos, Sometimes our good plans, brother, son tremendas basuras. are garbage. Créanme, Believe me, tenemos el ejemplo de este hombre. we have the example of this man. Así que concluye entonces diciendo So we conclude then saying los tres peligros de la impaciencia. the three dangers of impatience. No busquemos alternativas. Don't seek alternatives. No busques alternativas para tus hijos. Don't seek alternatives for your children. Hoy es el día del Señor. Today is the day of the Lord. Hay que decir la verdad. You have to say the truth. Tienes que servir al Señor. You need to serve the Lord. Tienes que esperar en el Señor a que seas un hombre o una mujer madura en la fe. You need to wait in the Lord to be a man and woman strong in faith. Y no te voy a dar nada hasta que demuestres tu madurez en Cristo Jesús. And I'm not going to give you anything until you demonstrate your maturity in Por lo menos Christ yo no Jesus. voy a buscar alternativas. At least I will not seek alternatives. Y si tú las buscas, And if you seek them, prepárate. be prepared Que todos esos caminos se van a volver en tu contra. that those ways will turn against you. Tenemos que entonces tener cuidado We need to be careful then con lo que es aceptado por la cultura, with what is acceptable in our culture, pero que es en contra de la ley de Dios. but it's against the law of God. Tenemos que estar muy seguros, We need to be very secure sabiendo que no debemos de buscar ningún sustituto that knowing that we should not seek any substitute para mejorar
to improve, para progresar el plan de Dios to advance the plan of God para nosotros. for us. Por último, el éxito And second, success que aparentemente tiene nuestros planes that apparently our plans have termina en un fracaso. ends in failure. Se lo digo por experiencia. And I'll tell you by experience. Créanme que se lo digo por experiencia. Believe me that I tell you by Y experience. si un día usted quiere que les cuente mis experiencias, If you want me to tell you one day my experiences, invítenme a su casa invite me to your house or your home. y verá cuántos fracasos he tenido por mi impaciencia. And you'll see how many failures I've had because of being impatient. Y cometí muchos pecados aceptables por la cultura. And I committed many patients acceptable in our culture. Por ejemplo, mis hijos tuvieron carros For example, my children had cars, que se convirtieron en instrumentos en contra de ellos mismos. which became instruments against themselves. Y otras cosas que les di, And other things that I gave them. y otras cosas que no les enseñé a hacer, And other things that I didn't teach them to do. ahora se han convertido en instrumentos en contra mía. Now they have become instruments against me. ¿Por qué lo hice? Why did I do them? Porque todo el mundo lo hacía. Because everyone did it. Y fui impaciente And I wasn't patient. y no esperé en el tiempo que Dios obrara en sus vidas, And I didn't wait for God to work in their lives. para que entonces estuvieran ya preparados So that then they could be prepared para ser luz to be light en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Así que les dejo este pensamiento del salmista. So I leave you the thought of the psalmist En el Salmo 46, versículo 10. in Psalm 46, verse 10. Quédense quietos. Be still. Qué difícil es para nosotros estar quietos, How difficult it is for us to be still. porque pensamos que tenemos que hacer algo para ayudar a Dios y a nuestros hijos. Because we think that we have to do something to help God and our Dice, children. quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.